Bueno, pues vamos a comenzar el tema 7, aunque ahí pone el 6. En realidad sería el tema 7, que como veis lleva por título la época de entreguerras. Es decir, vamos a estudiar el periodo que va aproximadamente desde 1919, que se firman los diferentes tratados de paz de Versalles que ponen fin definitivamente a la Primera Guerra Mundial, hasta 1939, que se inicia la Segunda Guerra Mundial. Es un tema sumamente interesante, no solo por la aparición de los totalitarismos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, sino también por la aparición de fenómenos como el crack de 1929, la mafia, la guerra civil española, que está también ahí en medio, o a nivel artístico, el surgimiento de movimientos como la nueva objetividad alemana o el surrealismo. Bien, como sabéis, finalizada la Primera Guerra Mundial, los regímenes democráticos gozaban de buena salud. Es más, incluso se habían extendido por un buen número de países de la Europa central y oriental, y se estaba implantando el sufragio femenino a lo largo de los años 20. La economía iba bien, la gente se divertía yendo al teatro, tocando jazz, bailando swing, charleston. En realidad, pues eran años felices y se desarrollaba la sociedad de consumo. Sin embargo, la realidad, apenas 20 años después, va a ser bien distinta. En un breve espacio de tiempo, la democracia va a sufrir el empuje de los regímenes autoritarios de partido único, ya sean comunistas o fascistas. El mundo, además, vivirá la mayor crisis económica conocida hasta entonces, tras la caída de la Bolsa de Nueva York. Y finalmente se producirá la consolidación de estos regímenes totalitarios, que nos llevará de cabeza al estallido de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, al otro lado de Europa, en la Unión Soviética, la dictadura de Stalin, con sus métodos totalitarios, elevará a la Unión Soviética a potencia mundial, rivalizando directamente con la otra gran potencia, que son los Estados Unidos. Pues esto es lo que vamos a analizar ahora a mayores rasgos a lo largo del tema. Bien, vamos a tratar lo que sería el punto número 1, que es las crisis de las democracias. Si nos fijamos en el mapa de la izquierda, en 1919, poco después de finalizada la Primera Guerra Mundial, repito, todos los países europeos, los 28 países europeos, excepto Hungría y la Rusia soviética, tenían regímenes democráticos. Por regímenes democráticos entendemos a regímenes donde existen gobiernos elegidos, donde existen parlamentos y también partidos políticos. Estos regímenes democráticos, pues en algunos sitios serán más abiertos y en otros pues serán menos abiertos, más restringidos, ¿vale? Sin embargo, si pasamos ahora al mapa de la derecha, 20 años después, es decir, en 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, estos regímenes democráticos se habían reducido a 12 países nada más. Y todos ellos, salvo Checoslovaquia,
y la Unión Soviética, ¿vale? Que no es un régimen democrático. Todos estos regímenes se encuentran en la Europa occidental y en la Europa nórdica, ¿vale? Es decir, Noruega, Suecia, Finlandia y demás. El resto, ¿vale? Como podéis ver en este amarillo clarito, el resto se había convertido en uno u otro momento en dictaduras de diferente tipo. Sin duda, pues Italia, con la marcha sobre Roma de Mussolini en 1922, ofrecerá pues el modelo a seguir por el resto. Así, en la década de 1920 a 1930, el ejemplo es imitado por Polonia con Pilsudski, por Hungría, con Miklos Horthy, Grecia, Portugal y también España, donde se impondrá la dictadura del general Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera. Pero en esta Europa de los dictadores, como a menudo solemos llamar los historiadores, a la que luego se unirá también Alemania con Hitler, no hay que olvidar, es decir, también debemos de incluir al comunismo soviético con Stalin al frente, que estaría aquí, en la URSS. Bien, aquí tenéis un esquema, como veis, de los diferentes regímenes dictatoriales que se van a implantar en Europa. ¿Vale? Repito, la Europa de la Italia de Mussolini, la implantación del fascismo después de la marcha sobre Roma va a ser el modelo a seguir por el resto de países. Y tenéis España con Primo de Rivera, Austria con Dollfuss, Portugal con Salazar, en fin, hay varios ejemplos. La dictadura de Stalin, ¿vale? Al otro lado, en el este de Europa. Bien, la clave de este tema, es decir, el kit de la cuestión en este tema, sería entender por qué se produce este cambio. Es decir, por qué si en 1919 prácticamente toda Europa era democrática, por qué ahora se ha convertido en una Europa de dictadores. ¿Vale? Y para entender este cambio debemos de tener en cuenta que influyeron no solamente las circunstancias específicas de cada país, sino también varios factores comunes que se interrelacionan en la mayoría de países. El primero de ellos es la crisis de posguerra, es decir, por la deuda, la hiperinflación, los desastres materiales, el paro. La posguerra será muy dura en Europa, especialmente en aquellos países que pierden la guerra, como en el centro y este de Europa. Hablamos de Alemania, hablamos del Imperio Austrohúngaro, etc. Junto a ellos tenemos también el particular caso de Italia, ¿vale? En este caso, de un país vencedor, donde se suma la crisis económica de posguerra con la decepción, en este caso, por la paz, es decir, por la victoria. Los italianos sabemos que habían ganado la guerra, pero no reciben los territorios esperados, ¿vale? Recordad los territorios prometidos en el Tratado de Londres, ¿vale? No le dan todo lo que le habían prometido, no reciben Niza, por citar algún territorio. Por tanto, los italianos se sienten que han sido traicionados y estafados. Esta crisis económica y esta frustración va a ocasionar
que se acuse a los partidos tradicionales de inútiles, de ser incapaces de poner soluciones y que aparezcan generales o políticos demagogos, es decir, de estos que tenemos también muchos hoy en día y que han aparecido con la crisis y ahora también con el coronavirus y demás, ¿vale? Es decir, aquellos que proponen soluciones rápidas, soluciones fáciles a problemas de gran envergadura. O dicho de otro modo, de aquellos pues que dicen básicamente lo que la gente pues quiere oír en ese momento en concreto. ¿Vale? Todo esto, todas estas promesas van a hacer que en poco tiempo estos generales o políticos demagogos se hagan con el poder e instauren dictaduras controlando todo el poder. ¿Vale? Además, van a, digamos, a elevarse lo que se conocen como los valores o los sentimientos nacionalistas, ¿vale? Es decir, hay que buscar culpables y buscan culpables rápidos. Por ejemplo, va a comenzar a desarrollarse ese odio a los judíos y también a los inmigrantes, aquellos que nos roban el trabajo. Si nos fijamos en la diapositiva, ¿vale? Aquí a la izquierda vemos cómo se veía a los judíos, ¿vale? Y a la derecha, pues, una caricatura de cómo ven a los inmigrantes. Otro factor van a ser los cambios en el sistema parlamentario. El primero es la aparición de la política de masas. La política deja de ser un oficio reducido de gente con estudios y con negocios para convertirse en una actividad de masas, ¿vale? Dirigida a todos los ciudadanos. Especialmente cuando en los años 20 se generalice el sufragio femenino. Es decir, ahora los que votan no son unos pocos miles, ahora los que votan se cuentan por millones. Y los políticos, como ocurre en la actualidad, tienen que convencer a estos millones de personas para que los voten. ¿Vale? Los partidos tienen la necesidad de vender un mensaje que les va a llevar, de hecho, a una competencia feroz con otros partidos. Así, pues aparece, por ejemplo, el concepto de mitin multitudinario, ¿vale? Fijaros en el ejemplo que tenéis aquí debajo con Hitler y sus discursos multitudinarios en la plaza de Nuremberg. Los discursos populistas para enardecer al público, la propaganda electoral, que utiliza pues técnicas de marketing y sobre todo la publicidad a través de carteles, a través de la radio, etc. Esta nueva política pues va a dar lugar también a nuevos partidos. Los partidos tradicionales, liberales y conservadores, es decir, el bipartidismo clásico, se van a ver superados por formaciones más populistas, más radicales, capaces de conectar con el nuevo votante, es decir, un votante menos culto, más humilde, a través de un mensaje sencillo que promete cambios radicales. Y esto ocurre tanto a la derecha, con la aparición de partidos agrarios, sobre todo en el centro y este de Europa, con la aparición de partidos fascistas, como a la izquierda, ¿vale? Con los socialistas, comunistas y también con el auge de los anarquistas, aunque los anarquistas sabéis que no aceptan lo que es la estructura de partido. Finalmente, lo cierto es que todos ellos comparten un rasgo en común y es su desprecio por la vieja política.